noche. Es una bendición volver a saludarlos y compartir con ustedes un poco más de la palabra del Señor. Estamos en Éxodo capítulo 16. Para los que estuvieron la semana pasada, estuvimos del versículo 1 al versículo 21. Y hoy nos corresponde los versículos 22 al versículo 31. Y quiero que, por favor, hermanos, puedan tomar sus Biblias para poder nosotros darle lectura. Éxodo 16, 22. Para los que traen sus Biblias, entonces vamos a ver, hermanos, esta porción bíblica. Vamos a llegar al 36 para poder ver cómo culmina este capítulo. Y dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo. Para Jehová hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa.
Hermanos, leyendo estos versículos para poder darle seguimiento a nuestras lecciones que hemos estado aprendiendo, podemos ver, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que en esta escena del capítulo 16, y podemos nosotros notar, mis hermanos, que hay algo que se menciona acá. Y versículo 22 al 31, reducir un poco las ideas que hay en todo el texto bíblico, pero nos ayuda para tener algunas lecciones a la luz de la palabra de Dios. Podemos notar que aquí se menciona un séptimo día de reposo. Y esto, hermanos, solo nos hace recordar que el día de reposo era antes, se dio antes. Esa ley, ese mandamiento ya lo conocían los hombres desde antes que se dieran las leyes. Y podemos nosotros acá aprender, mis hermanos, que cada uno de nosotros nos lleva a la reflexión que este principio nos lleva a esta gran realidad. Era conocido como regla general para muchos de los pueblos existentes, pero en especial para el pueblo de Dios. No solo antes de darse la ley en el monte Sinaí, que esto ya estaba, sino también antes que saliera Israel de Egipto. Si antes que Israel saliera de Egipto también ya sabían de esta ley, aún desde el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, según Génesis capítulo 2 y versículo 3, también nos habla de este día de reposo. Eso quiere decir que las familias, los pueblos, las aldeas, las naciones, lo conocían desde antes del diluvio. También lo conocieron después del diluvio, porque acordemos que los que sobrevivieron del diluvio fue la familia de fe, o sea, la familia de Noé, y conocían de este mandamiento del Señor desde que Él crió al ser humano. Entonces, podemos ver esta gran verdad que revelan la Escritura. Y la idea es separar un día de cada 7 para la obra sagrada. Esa es la idea. Separar un día de cada 7 para la obra sagrada y para el descanso santo. Estaba establecido desde que Dios entonces crió al hombre sobre la tierra. Y es una de las más antiguas, de las leyes más antiguas, de las leyes divinas que Dios iba revelando a su pueblo en cierta forma de manera progresiva, pero que su principio ya estaba vigente desde antes que se escribiera en las tablas de la ley. Cuando nosotros vemos que esto era existente desde que Dios crió a Adán y a Eva, podemos nosotros hacer reflexión que este principio de descanso con enfoque de vida espiritual nos ayuda a comprender la perfecta voluntad del Señor, el orden del Señor, lo que Dios quiere y desea para cada familia, para entender las lecciones espirituales que hay en este día de descanso. Mis hermanos, al designar el séptimo día para el día de descanso, nos ayuda a entender que Él se preocupó que debido a ello no fueran a salir perdiendo. Fíjense, hermanos, que para muchos utilizar la lógica humana es, bueno, no trabajar un día es pérdida. Hay muchas naciones, muchos pueblos, muchas aldeas a nivel mundial, incluso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y de acuerdo al desarrollo de los principios cristianos o de las creencias cristianas, no practicaban este día de descanso. Era un afán en la vida de estar trabajando todos los días. Era la forma del ser humano en términos generales en cuanto a aquellos que no estaban al tanto de lo que es la fe, de lo que son los mandamientos de Dios, de lo que es sagrado delante de Dios.
Pero nos ayuda a comprender entonces que él se preocupó que debido a ello no fueran a salir perdiendo. La lógica humana es no trabajar un día es pérdida. Si hacemos números, si una familia lo componen 10 miembros o 5 miembros o 15 miembros, si ellos no trabajan un día, si son 12 miembros de la familia, están perdiendo 12 días. Cualquiera puede decir, pero otros tuvieron 5, pero perdieron 5 días. Otros tuvieron 20 hijos, perdieron 20 días. No tenemos que perder ni un día. Los humanos piensan de esa manera. Aquellos quienes están afanados con esta vida, creyendo de que el trabajo temporal, secular, los deleites de la vida, los deseos de los ojos, de la carne, tiene que ver en trabajar y trabajar para suplir las necesidades de la vida. Cuando esto es su prioridad, solo nos enfoca la palabra del Señor que para los hombres de fe esto es pérdida. Cuando se piensa de esta manera, y podemos comprender entonces que la preocupación que Dios tenía para la familia, para los hombres de fe, es que ellos no salieran perdiendo, sino aprender a depender de Dios de acuerdo a sus mandamientos. Y nadie nunca saldrá perdiendo, hermanos, una gran verdad bíblica cuando se hace por servir a Dios, cuando se hace por obedecer los mandamientos de Dios. Nadie sale perdiendo. Tenemos que entender que la orden de la palabra del Señor, como lo revelan las Escrituras, es que en ese día nadie tenía que juntar suficiente para 2 días y dejarlo preparado de acuerdo a lo que enfoca la palabra del Señor. Cuando nosotros podemos ver, mis hermanos, esta gran verdad que en ese día tenían que juntar suficiente para 2 días y dejarlo preparado, es que nadie tenía que hacer lo contrario. Tenían que juntar suficiente para los 2 días y dejarlo en preparación. Esto nos enseña a ordenar los asuntos familiares para que no nos estorben, para que en lo menos posible en la obra del día de reposo podamos nosotros comprender la gran diferencia que hay, el mensaje que hay, porque si bien es cierto que hay trabajos necesarios que inevitablemente deben hacerse en ese día, pero es deseable como prioridad tener lo menos posible para hacer a fin de que podamos dedicarnos más libremente a prepararnos para la vida venidera, creyendo, hermanos, de que ese día solo es una respuesta a la obediencia a la palabra de Dios, que tenía un enfoque espiritual, eterno, más que temporal, para que comprendamos que cuando guardaban también ellos maná en contra del mandamiento, la palabra de Dios dice que el alimento se pasaba, se podría, se engusanaba. Pero tenemos que comprender, mis hermanos, que cuando lo guardaban por una orden divina, era dulce y era bueno. Todo es santificado por la palabra de Dios y oración. Cuando obedecemos y nos sometemos a la bendita palabra de Dios, podemos comprender de que Dios no enviaba maná en el 7º día. Miren, hermanos, pensando en esto, que Dios no mandaba maná en el 7º día. Y ellos lo sabían. Si ellos lo sabían, claramente se les explicó como pueblo, Moisés se los explicó. Por tanto, ellos como pueblo no debían esperarlo ni salir a juntarlo, porque ese día no caía el maná. ¿Y esto qué enseñaba? Que mostraba que era algo sobrenatural, algo que era producido en forma milagrosa, algo que solo el poder de Dios lo puede hacer, algo que no lo puede hacer el hombre, algo que no puede hacer
aquel hombre que es súper millonario acá sobre la tierra. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos comprender esta gran verdad que hay acá, que si es algo milagroso, sobrenatural, que no está sujeto al poder humano, a la sabiduría humana, este maná que no caía el séptimo día nos ayuda a comprender a cada uno de nosotros lo que es la perfecta voluntad de Dios para probar la fidelidad, la confianza del hombre, si está en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios o está en su propio ego. Y entonces podemos nosotros comprender, mis hermanos, lo que hay acá a la luz de la palabra del Señor. Tenemos que entender, mis hermanos, que este día, en cuanto al día de descanso, estaba apuntando al sábado espiritual como cumplimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña para que cada uno de nosotros entendamos que el reposo espiritual y el descanso espiritual se enfoca en la obra de Cristo, en la persona de Cristo, en la obediencia de Cristo, en la perfección de Cristo, en tener fe solo en Cristo, en llegar a los pies de Cristo solo a través del arrepentimiento, para comprender, mis hermanos, que en esto consiste este día sábado en forma de día que estaba enfocando a la obra perfecta de Cristo, Cristo nuestro sábado, Cristo nuestro maná, para comprender, mis hermanos, que el descanso en Cristo tenía un enfoque pleno, un enfoque perfecto, una plenitud que va más allá de los pensamientos humanos, que muchas veces somos tentados para pensar de que hay un día a la semana sagrada y como si que los demás días no son sagrados, y que esto solo nos lleva a la reflexión de este pasaje bíblico, que si bien es cierto, acá apuntaba hacia un día de descanso que era el sábado, pero estaba apuntando hacia nuestro descanso espiritual que solo lo encontramos en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, podemos comprender lo que hay acá de fondo. Miren cuánta negligencia hay entre aquellos hombres que no son auténticos de fe, aquellos hombres que desobedecen ni aun que están dentro del pueblo de Dios, aquellos hombres que oyen la voz del pastor Moisés terrenal, pero son desobedientes, aquellos quienes saben que el Dios Padre, Dios eterno, habla líder para guiar al pueblo y ni aun así ellos desobedecen. Nos ayuda a comprender que es la misma experiencia que pasa en la iglesia, sabiendo que Dios tiene pastores, tiene misioneros, evangelistas, que fielmente usan la palabra para educar a su pueblo, ni aún así hay muchos que también desobedecen al pastor terrenal, al misionero, al evangelista, al maestro terrenal, porque ellos primeramente han desobedecido a Dios antes que al pastor terrenal y solo sale a luz que no son hombres de fe. Y nos ayuda a enfocarnos que la desobediencia que hay también en este cuadro nos debe de hacer reflexión con lo que ha sucedido en los hombres de fe, en las familias de fe. Hermanos, habiendo Dios provisto el maná para que fuera el alimento de su pueblo en el desierto, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que cuando nosotros estamos pasando una crisis espiritual, una crisis de economía familiar, de enfermedad, de cualquier mala incomprensión, una crisis de trabajo, nos ayuda a comprender que cuando estamos en ese mundo de desierto, estamos sin dinero o estamos sin salud, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el maná del cielo, hermanos, suple esas necesidades y ni aun que no haya trabajo en el aspecto secular temporal, cuando Dios ve que sus hijos
dependen de su palabra, dependen de ese maná espiritual, celestial. El Señor sabe guiar a su pueblo, sabe sostener a su pueblo, sabe glorificarse en su pueblo para comprender de que habiendo Dios provisto el maná para que fuera el alimento de su pueblo en el desierto, debían guardar una cantidad como recuerdo para comprender que es el maná, es la palabra de Dios, es el maná del cielo quien nos sustenta, mis hermanos, para comprender la perfecta voluntad del Señor, su propósito eterno en nosotros. Mis hermanos, el pan comido no debe de olvidarse. Lastimosamente, hermanos, tenemos ciertas deficiencias en nuestra mente o en nuestra personalidad. Muchos son buenos para retener conceptos, ideas o para memorizar, pero otros tienen ciertas limitaciones. Pero tenemos que comprender, mis hermanos, que ni aún teniendo esa deficiencia, el pan comido no debe de olvidarse. Cuando nuestra prioridad, mis hermanos, está enfocado en la palabra de Dios, Dios en su misericordia y en su gracia nos hace recordar lo que está escrito en su palabra para que tomemos decisiones que agraden, que glorifiquen su nombre, para entender, mis hermanos, que ese maná suple cualquier necesidad de cualquier hombre de fe que está pasando ciertas circunstancias en el desierto o un peregrinaje fuerte en este desierto, en este mundo cruel que va contra todo lo que es cristianismo. Pero la base fundamental es la palabra de Dios, nuestra prioridad es la palabra de Dios. Aquel hombre de fe que no le da prioridad a la palabra de Dios es débil, es hombre de poca fe, es hombre que puede ser tentado de fácil o pensar de fácil, no de acuerdo a la palabra de Dios y ser usado contra lo que es agradable delante de Dios. El enemigo lo puede usar en términos de segundos. Mis hermanos, podemos nosotros notar que los milagros y las misericordias de Dios son para recordarnos a cada uno de nosotros que Él está dispuesto para todos aquellos quienes con corazón humilde, sumiso, dependiente, quebrantado, esperan de su palabra, esperan de su voluntad para que Dios se glorifique en ellos. La palabra de Dios es el maná por el cual se nutren nuestras almas y es la verdad que enfoca la palabra del Señor. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que en varios pasajes nos recuerdan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Dios Altísimo. Otros pasajes también podemos recordar Mateo capítulo 4 y versículo 4. También podemos, hermanos, recordar que la palabra del Señor nos enseña que las consolaciones del Espíritu Santo son maná escondido en la vida del creyente como templo del Espíritu Santo, porque Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17 nos lleva en ese enfoque que es el maná de la palabra de Dios que nos sustenta, que nos quebranta, quien nos humilla para que nosotros aprendamos a confiar en la bendita palabra del Señor. Podemos ver que este maná viene siempre del cielo. Y si este maná, que son el sustento y el consuelo de la vida divina en el alma, pasando en medio del desierto, mientras estamos en el desierto de este mundo, tenemos que comprender estas grandes verdades. Cristo en la palabra nos ayuda a reflexionar de que es para aplicarlo al alma y los medios de su gracia son para usarse, para poder nosotros nutrirnos de su alimento, de su maná celestial. Cada uno de nosotros debe de juntar para sí mismo y debe hacerlo en la mañana de nuestros días para hacernos recordar, mis hermanos, que nos levantamos, tenemos la bendición de poder orar, pero también de poder meditar momentos y escudriñar la bendita palabra del Señor.
Cada uno de nosotros somos responsables para crecer espiritualmente delante de Dios, no quitando nuestras responsabilidades, aún sabiendo que el Espíritu Santo nos redarguye, nos quebranta, para poder nosotros entender que es agradable delante de Dios crecer espiritualmente y que Él obra en nosotros cuando somos guiados, quebrantados por la misma palabra de Dios. Si lo dejamos irse, puede que sea muy tarde para recoger, para ayudarnos a reflexionar, que vamos a ser tentados como hombres de fe, que en muchas ocasiones no vamos a desear el maná celestial o no le damos importancia o no es prioridad para nuestra vida y tenemos que tener cuidado. Porque acá hay una evidencia de que los hombres que no le dieron prioridad a este maná para su sustento, aquellos que queriendo codiciar más, con un enfoque temporal más que la esencia de la vida espiritual, que es el maná espiritual, tristemente no fueron aceptos delante de Dios. Podemos comprender que el maná, mis hermanos, no es para acumularlo, sino para que lo comamos, para comérselo. Y quien ha recibido de Cristo deben vivir por fe en Él y compartir para que Dios se glorifique en la vida del creyente. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado en no recibir en vano su gracia para que seamos hallados fieles delante de Dios. Podemos comprender de que hubo maná suficiente para todos, suficiente para que cada uno y nadie tuvo demasiado así, pues en Cristo hay suficiente, pero no más de lo que necesitamos para darnos cuenta que la palabra del Señor no nos empacha, sino más bien nos sostiene, nos quebranta, nos educa, nos da de su conocimiento y de la sabiduría de Dios, porque Dios sabe que lo necesitamos como hombres mortales, tentados a pecar. Dios sabe que es lo mejor que podemos meditar, absorber, consumir, darle prioridad. Los que comieron maná en el sentir terrenal, dice la palabra del Señor que los que comieron maná, muchos de ellos volvieron a tener hambre. Y muchos murieron finalmente. Y dice la palabra de Dios, y de muchos de ellos no se agradó Dios, porque fueron desobedientes, porque sacaron a luz que no eran hombres de fe. Mientras los que se alimentaron de Cristo por fe, los que entendieron que el maná que había llegado desde antes de tiempo solo los estaba enfocando a la encarnación de Cristo como pan del cielo para el futuro, ellos fueron aceptos y agradables delante de Dios, porque de manera anticipada se alimentaron de Cristo solo por la fe. Y estos nunca volverán a tener hambre ni morirán jamás, ya sea que vivieron en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Y de ellos dice la palabra de Dios que se agradó Dios para siempre. Mis hermanos, aprendamos estas grandes verdades para gloria y honra del Señor. Busquemos fervorosamente la gracia del Espíritu Santo para que convierta todo nuestro conocimiento de la doctrina de Cristo crucificado en el alimento espiritual de nuestras almas por fe y amor, sabiendo que en este mundo es un desierto que nos lleva a la tentación de desobedecer la palabra de Dios, y nuestra propia carne nos lleva a la tentación de desobedecer la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, con los adversarios contra este maná, para que comprendamos que los adversarios que tenemos son una realidad en la vida del creyente. Está el diablo, está la carne, está el mundo. Para que nosotros podamos ser cautelosos, para que nosotros podamos darnos cuenta que lo que acá enfoca la palabra del Señor, mis hermanos,
que algunos no fueron aceptos delante de Dios, no fueron recibidos delante de Dios porque eran carentes de fe, no entendieron el mensaje de fondo que había para que ellos pudieran entender más allá que una comida temporal, era una comida eterna, una comida espiritual que Dios deseaba para ellos en el día de reposo para que fueran aceptos delante de Dios. Lastimosamente, hay algunos grupos religiosos que enfatizan un día para seguir agradando a Dios. Hay grupos religiosos que creen que es guardar un día para que el hombre se vaya al cielo. Y también un mal concepto de que hay otros que piensan que por guardar un día literal que es domingo también es lo que hace que se vayan al cielo. Conceptos que no son bíblicos, conceptos que nos deben de llevar a la reflexión si concuerda con el orden de las escrituras, porque en el fondo lo que encontramos acá, este día sábado, hermanos, es el reposo espiritual, este maná es la persona de Jesucristo, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que si nos alimentamos o nos deleitamos en la palabra de Dios, en nuestro peregrinaje de vida espiritual sobre esta tierra como prioridad sobre todas las circunstancias de la vida, y aunque a veces el cristiano a veces desfallezca o falle o sea débil, se va a dar cuenta de que puede pedirle misericordia al Señor o suplicar al Señor como lo hicieron algunos de los apóstoles y discípulos en el tiempo de Cristo. Señor, aumentanos la fe. Señor, ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Si tú eres el maná del cielo, nos ayuda a comprender que lo que guardaron Moisés, lo que guardó el pueblo, una porción para recordar a sus familias que Dios un día les dio de su provisión en el desierto, es para enseñarnos a nosotros que Dios fue fiel en mandar a su amado Hijo en la cruz del Calvario para recordar que ese maná eterno, ese maná celestial, ese reposo que se encuentra solo en Jesucristo, mis hermanos, hasta el día de hoy es lo único que puede saciar el alma necesitada del vil pecador. Si eso es lo que acá enfoca, nos podemos nosotros humillar delante de Dios, amar su palabra, desear su palabra, escuchar su palabra, meditar en su palabra, escudriñar, profundizar en su palabra para crecer espiritualmente, para que la gloria y la honra sea para nuestro Señor, porque el día de reposo hasta el día de hoy es una realidad para el pueblo de Dios, porque este maná que cayó del cielo para los israelitas, pero que también vino del cielo para el pueblo cristiano, para entender esta relación que hay hasta el día de hoy, es lo único que nosotros podemos entender que Dios pudo mandar para poder buscar al hombre perdido en sus pecados. Démosle gracias a Dios por su bendita palabra que tenemos y lo podemos meditar, escudriñar, alimentarnos para que espiritualmente nos sustente en nuestro diario vivir. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.